Hola, buenos días. Ya es martes 2 de noviembre y queremos compartir la lección para el día de hoy. Seguid a Jehová, vuestro Dios. Oramos. Señor, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da. Ahora, Señor, que al estudiar y compartir la lección, usted nos dé sabiduría y que podamos hablar de acuerdo a su divina voluntad y no la nuestra. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Miles murieron en pecado con Baal-peor. Todo hombre que fue en pos de Baal-peor fue destruido. Sin embargo, muchos no siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran? Interesante pregunta. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. Deuteronomios 4:4. ¿Cómo explica este versículo la diferencia entre los que cayeron en pecado y los que no? ¿Qué mensaje importante hay para nosotros aquí con respecto al pecado y la tentación y el poder de Dios en nuestra vida? Observa el contraste entre la palabra todos en este versículo y el versículo anterior. Todos los que siguieron a Baal-peor fueron destruidos, pero todos los que siguieron al Señor estaban con vida. En aquel entonces no había término medio y tampoco lo hay ahora. ¿Estamos a favor o en contra de Jesús? Como dice Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La palabra hebrea para seguisteis, dabak, o a menudo indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo a nosotros. La misma palabra raíz en hebreo se utiliza en Génesis 2:24, cuando el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. Además, lo encontramos en Ruth 1:14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. En este sentido aparece 4 veces más en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, por su nombre jurarás. Deuteronomio 11:22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y queriéndole a él. En Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Deuteronomio 30:20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y en cada caso la idea era la misma. El pueblo debía seguir, o sea, aferrarse a su Dios, es decir, debían entregarse a él y obtener poder y fuerza de él. Vale la pena recordar que el pueblo mismo es el sujeto del verbo. Ellos deben seguirlo, deben tomar la decisión de mantenerse fieles a Dios y luego con su poder y su fuerza evitar caer en el pecado. Miramos allí en el libro de Judas, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué se dice aquí en el Nuevo Testamento que también se encuentra en Deuteronomio 13:4? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. ¿Dios es fiel? Sí, Dios es fiel. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios como hicieron los fieles en Baal-peor.
Si es así, podemos estar seguros de que sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. Cosas tales como la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y la confraternidad, ¿cómo nos ayudan a aferrarnos al Señor? Y en el comentario leemos: el antiguo Israel tenía la dirección especial de Dios para ser un pueblo y permanecer separados de todas las naciones. No tenían que estar sujetos a dar testimonio de la idolatría de aquellos que los rodeaban. De otro modo, su corazón se corrompería y la confianza que mostraban con las prácticas impías lo haría parecer menos malvados a sus ojos. Pocos se dan cuenta de su debilidad y de la pecaminosidad natural del corazón humano paraliza demasiado a menudo sus más nobles propósitos. La amenazadora influencia del pecado envenena la vida del alma. Nuestro único refugio está en la separación de aquello que vive en tinieblas. El Señor nos ha ordenado que salgamos de entre ellos y nos mantengamos aparte y que no toquemos nada impuro. Así nos recibirá y será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas. Si queremos ser adoptados por la familia de Dios, ser hijos del Rey del Cielo, tenemos que cumplir sus condiciones. Tenemos que salir del mundo y mostrarnos ante el Señor como un pueblo peculiar que lo sirve y obedece a sus preceptos. Los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios, rehuirán los lugares de diversión mundanal porque no hallan a Jesús ahí, ni influencia alguna que los disponga para el cielo y aumente su crecimiento en la gracia, la obediencia a la palabra de Dios, los inducirá a abandonar todas estas cosas y a separarse de ellas. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús en Mateo 7:20. Todos los que siguen verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos y dan fruto para la santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad, y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas de Dios. No son uno con la vid, dijo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15, 4 y 5. Aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer y acudir a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él. Maravilloso. Nuestra lección usa una palabra: todo, todos. Y Dios, desde el principio, su deseo había sido que todos fuesen salvos. Cuando construyó el arca, desafortunadamente después del pecado, después de la caída de Adán y Eva, cuando entró el pecado, el mundo empezó a corromperse más y más y más. Y Dios manda un diluvio. Y Noé empieza a predicar. Pero ese barco o el arca, como tú le quieras llamar, fue construida para que todos entraran. Mas no todos quisieron entrar. Y aquí vemos
como todos los que pecaron murieron, mas todos los que no pecaron se les ofreció la salvación. Desafortunadamente, así es la vida. No podemos decir que seguimos a Cristo cuando tenemos el mundo. Es por eso que el cristiano, el fiel seguidor de Cristo, no va a andar en las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece. Tiene que estar separado del mundo. Y es por eso que nos ilustra ahí en Ruth 1:14. ¿Sabes qué? Cuando Noemí le dice, ahora están aquí, miren, aquí está su pueblo y aquí está mi pueblo. Yo fracasé. Aquí yo tenía felicidad, tenía mi familia, pero cuando yo me alejé, cuando yo salí, cuando yo abandoné a Dios, me fui a Moab y acá solo encontré tristeza, dolor, sufrimiento. Perdí al esposo, perdí a mis hijos. Y ahora ustedes decidan. Y Orfa lloró. Yo a veces me pregunto, ¿por qué lloró? Ella quería ir a la tierra de Noemí. Yo estoy seguro que quería. Pero no estaba dispuesta a hacer un sacrificio, a dejar las cosas malas. Y es por eso que Ruth dice, yo voy. Y aunque Noemí le dice, regrésate, yo no te voy a poder dar, no voy a poder dar otro hijo para que tú te cases con él. Ya estoy vieja. Mejor regrésate. No. Y ella dice algo maravilloso, algo extraordinario. Dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y fue a un pueblo que no conocía, a personas que no conocían. Sabía que tenía que trabajar fuerte. Amaba a su suegra. Su suegra probablemente que le había dado buenos consejos. La trataba como una hija. ¿Y sabes cuál fue su recompensa? Todo lo que el enemigo le había quitado, Dios se lo devuelve. Le da un esposo, le da un hijo. De ahí es la descendencia de David, de Cristo. Esa es la recompensa. Ese sacrificio bien vale la pena cuando por delante está la vida eterna. Es por eso que Jesús le dijo, el que no es conmigo es contra mí. No hay término medio. Decir que tú eres medio cristiano. Cuando tú amas, tiene que ser entero, completo. Cuando tú le dices a tu esposo, a tu esposa que lo ama, tiene que ser con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. No hay término medio. Y es por eso que Jesús ahí en San Juan 15, miramos que versículo 14, 15, casi todo el capítulo 15, habla de la vida. Y él dice algo, separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. No hay victoria. Tú no vas a poder vencer al pecado. Sí. ¿Sabes? Cuando lees el libro de Zacarías, capítulo 3, te encuentras con el sacerdote Josué. Y el enemigo lo está acusando. Sí, porque probablemente había fallado. Probablemente tú has fallado. Yo no sé cuántas veces yo he fallado. Lo único que sabemos es que sí hemos fallado. Y el enemigo nos acusa. Y por sí solo yo, tú y todo este mundo no puede luchar. Por eso Jesús dice, separados de mí nada puede ser. Pero cuando yo voy a Jesús, puedo salir victorioso. Y Jesús dice, pónganle vestiduras blancas. En el libro de Judas también encontramos como, versículo 14 me parece, cómo el enemigo está luchando con Miguel. ¿Por quién? Por Moisés. Porque Moisés había pecado. Pero Jesús le dijo, él se arrepintió, él se convirtió, que a pesar que había caído, a pesar de que fracasó,
yo lo redimí. Yo le otorgué la salvación y es mío, me pertenece. Jesús nos reclama. Y es por eso que dice ahí en 1 Corintios 10:13, no hemos tenido tentación o no hay ninguna tentación que nosotros no podamos vencer. Y Judas 24, dice, Él es fiel, Él es justo, Él nos sostiene. Pero al igual que Ruth, tenemos que tomar decisión. Muchos están tomando la decisión de Orfa. Lloran, sufren, pero prefieren seguir en el mundo sufriendo. A pesar de que ahí está la salvación, a pesar de que ellos saben y entienden que ahí está la salvación cuando vamos a Jesús y que Él fue a preparar un lugar especial para cada uno de los que le obedecen. Como dice San Juan 14, 1, 2 y 3, Él fue a preparar una morada, una casa, donde vas a vivir eternamente. Pero tienes que decidir. ¿Tú quieres llevar frutos? ¿Qué frutos son los que llevan? Jesús dice, por sus frutos le conoceréis. ¿Qué frutos llevas tú? ¿Qué frutos llevo yo? ¿Qué frutos hay en la vida? Algo interesante es que tenemos que tener en cuenta, mi hermano, mi amigo, es que separados, sí, separados de Jesús, no somos nada. Y es por eso que dice, separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y hoy nos toca decidir. Estos 24,000 decidieron perderse. Conocían la verdad, sabían la verdad. Sabían que lo que estaban haciendo era malo, mas sin embargo ellos decidieron hacer lo malo. Balaán sabía que estaba haciendo lo malo y aún así siguió haciendo lo malo. ¿Cuál fue la consecuencia? Se perdió. Ahora te toca decidir a ti. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres perderte? Es tu decisión. Es mi decisión. Servir a Jesús, dejar el mundo o seguir en el mundo y perderme. Mi hermano, que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias porque usted, a pesar de que no valíamos nada para el mundo, usted nos compró con su sangre, nos redimió, nos da la salvación, nos da la vida eterna. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. Hemos fallado. No hay ni uno justo en esta tierra. Mas, sin embargo, usted hoy, en esta mañana, nos dice nuevamente que nos otorga la salvación. Y ahí está. Quizás muchos van a decidir como Orfa, pero también muchos van a decidir como Ruth. Ese es mi pueblo, ese es mi Dios, esa es mi gente. Gracias, Señor, por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos el día de mañana si así Dios nos los permite. Bendiciones.